habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y ahí viene lo que quiero predicar en esta tarde, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Decimos amén por esa palabra, hermanos. Parece un poco fuerte, pero eso es lo que Dios quiere, hermano. A veces ponemos estándares humanos, a veces ponemos criterios humanos. Hay, de acuerdo a la congregación, así hay lineamientos. Pero lo que el Señor quiere, hermanos, es una iglesia que no tenga mancha. Y una iglesia, hermanos, que no tenga arruga. ¿Usted tiene la idea de lo que es una arruga, hermano? ¿Qué es una arruga, hermanos? ¿Una arruga qué es, hermanos? A todo esto, hermanos, que es una arruga, ¿verdad? Una arruga, una imperfección. Fíjate, hermano, el estándar de Dios es bastante fuerte y dice que ni cosa semejante, sino que pide, hermanos, que fuese santa y sin mancha. Entonces, hermanos, los parámetros de Dios son bien fuertes. Y a veces, hermanos, nosotros mismos nos eliminamos y decimos, pues yo no me siento tan así que se diga. Hermanos, hay un libro en Apocalipsis que hay 7 iglesias, y algunos creen que esas iglesias, hermanos, existieron en los tiempos pasados. Otros creen que son las distintas iglesias que actualmente existen. Y, hermanos, pero persistente a lo que yo quiero hablar en esta tarde es, hermanos, que Dios, el Señor, quiere una iglesia gloriosa, una iglesia sin manchas, y vuelve la palabra ahí, arruga. A veces, hermanos, ya los años nos hacen ponernos con arrugas. Se nos hace la, ¿cómo se llama, hermanos? De gallo, ¿verdad? No sé cómo es la cosa. Patas de gallo, ¿verdad? Algunos de repente ya algo jalados de la cara. Los años pasan. Y amados hermanos, perdón, en el libro de Apocalipsis se da, hermanos, esas características de alguna iglesia. Por ejemplo, vea, yo no sé dónde nos vamos a ubicar nosotros en esta tarde. Bueno, número 1, hermanos, hay una iglesia que se llama de Éfeso, y el Señor la describe, hermanos, como una iglesia trabajadora. Fíjense, pero había un problema en esa iglesia, que era trabajadora, pero sin amor. Amén. En el libro de Apocalipsis 2, versos 2 y 4, ahí el Señor describe a esa iglesia. Y como acabamos de ver, hermanos, en Efesios, dice que Él, hermanos, quiere presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. Y como oíamos ahora, hermanos, el Señor, hermanos, pasa un radar sobre nuestras vidas, sobre las congregaciones. Y esta iglesia le pasaron el examen, hermanos, y el Señor ahí en Apocalipsis 2, versículos 2 y 4, dice que es una iglesia, ¿cómo dice ahí, hermanos? Dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has
tenido paciencia y has trabajado. Ahí está la iglesia que trabaja arduamente por amor de mi nombre y no ha desmayado. Pero hermanos, el problema estaba de esta iglesia que había dejado, ¿qué, hermanos? Y yo creo, hermanos, que eso se parece a nuestra relación con nuestra esposa, la relación en la pareja, porque precisamente Pablo, hermanos, habla de que compara, hermanos, el amor de los maridos hacia la esposa, así como Cristo la amó. Pero, hermanos, acá el Señor le pone el dedo a la llaga a la iglesia, y no es ningún predicador, hermanos, sino que es Dios mismo que le dice: has dejado tu primer amor. Vamos a comenzar, hermanos, un nuevo año de nuestra iglesia con nuevos retos, como nuevos desafíos. Y quizás revisemos, hermanos, un análisis personal, un análisis de cada uno de nosotros, y veamos si hemos dejado el primer amor. Si usted ha dejado el primer amor, aquella emoción que teníamos, pues, hermanos, todavía es tiempo. Aún es tiempo de restauración, dicen unos hermanos. Amén, hermanos. Hoy oíamos una historia, hermanos, de amor bien preciosa, ¿verdad? Y yo creo, hermanos, que así también nosotros trabajemos en la obra, pero sin dejar, hermanos, el amor, que es bien importante. Aleluya, hermanos. Gloria a Dios. También, hermanos, aparece otra iglesia, la iglesia de Esmirna. Ahí en Apocalipsis 2:9, el Señor la describe, una iglesia, hermanos, que se decía pobre. Dice ahí en el verso 9: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Hermanos, era una iglesia, hermanos, pobre, probablemente material, pero, hermanos, era una iglesia que gozaba de la presencia del Señor. Yo no sé, hermanos, en qué, ya vimos la primera iglesia, Éfeso, sin amor. Había dejado el primer amor, trabajaba, pero sin amor. Luego aparece, hermanos, una iglesia pobre aparentemente, pero era una iglesia rica. Hermanos, Dios no ve, hermanos, no tiene lente como nosotros lo tenemos. A veces nos asombran, hermanos, cosas, nos asombran, hermanos, nos asombran congregaciones, pero, hermanos, el ojo de Dios sí sabe ubicarnos y sabe dónde nosotros estamos. Amén. Amén, hermanos. Amén. La iglesia, hermanos, de Pérgamo, Apocalipsis 2:13, era una iglesia, hermanos, con herejías, una iglesia con errores doctrinales, una iglesia, hermanos, que dice en el verso 13: yo conozco tus obras. Fíjate que el Señor, hermanos, por obras a todas las iglesias les pone que las conoce, pero le señala un error. Y veamos, hermanos, dice acá: yo conozco tus obras y donde moras. Y esta iglesia, hermanos, dice que está donde está el trono de Satanás. O sea que era una iglesia, hermanos, hablando doctrinalmente, hermanos, era una iglesia que tenía errores doctrinales. Ahí en esa iglesia, hermanos, se daban casos de que enseñaban la doctrina de Balaam. Y la doctrina de Balaam, hermanos, era poner tropiezo a los hijos de Israel. Entonces, hermanos, esa iglesia también tenía un problema. Había una iglesia, había una doctrina de los nicolaitas. Entonces, hermanos, era una iglesia con error, una iglesia con error doctrinal. Y yo creo, hermanos, y ya en anteriores domingos lo he dicho, y ahora, hermanos, yo corroboraba y lo hemos corroborado con diversos hermanos, que ahora en estos tiempos, hermanos, estaremos enfrentados a corrientes diversas, aún dentro de las iglesias. Entonces, mis amados, que comenzamos un nuevo año como congregación, debemos, hermanos, saber y ver cuáles son nuestras raíces doctrinales y sostenernos ahí. Amén, hermanos. Iglesia número 4, la iglesia de Tiatira.
Ahí Apocalipsis 2:20, hermanos, aparece esa iglesia y el Señor con el lente de Él la pone como una iglesia tolerante. 2:20 dice: pero tengo unas cosas contra ti, que toleras que esa mujer que es Isabel, que se dice profetiza, enseñe. Fíjense, hermanos, qué tremendo lo que el Señor ve. Fíjense que Isabel es aquella mujer, hermanos, que hizo atrocidades contra el pueblo de Israel. Al profeta, hermanos, a un profeta lo puso, hermanos, como amenazado. Pero en esa iglesia, hermanos, había personas que enseñaban. Y aquí lo dice, hermanos, la palabra dice que enseña y seduce a sus siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces esa iglesia, hermanos, era una iglesia tolerante. No sé cómo usted clasifica esta iglesia, hermano. Amén, hermanos. Estamos acá, hermanos. A veces uno dice, pues, y eso es cierto, el Señor Jesús a nadie deja fuera. Pero aquella mujer, hermanos, que estaba en el acto del adulterio, dijo el Señor: vete, pero no peques más. Entonces, hermanos, yo sostengo y creo firmemente que a la iglesia puede entrar toda persona con necesidad de salvación. Pero, hermanos, yo creo que hay un proceso que todos nos ha tocado pasar. Y, hermanos, debemos de cambiar nuestras vidas, nuestras actitudes, nuestro comportamiento, hermanos, y no tolerar. Entonces esta iglesia, hermanos, aparece como tolerante. Entonces llevamos, número 1, una iglesia trabajadora sin amor. Número 2, una iglesia pobre materialmente, pero espiritualmente, hermanos, con una gran bendición. Número 3, iglesia con herejías. Y número 4, una iglesia tolerante. Número 5, una iglesia, hermanos, que tenía buen nombre, tenía nombre de vida, pero una iglesia moribunda. Ahí en Apocalipsis 3:1 dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. Ve, hermanos, que usted lee, siempre el Señor conoce nuestras obras. Que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Yo hace poco oía un poeta español que canta, que dice: ¿qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solamente te emocionas. Y de repente caemos, hermano, de repente nos alegramos, de repente está todo, hermanos, en una bendición, pero de repente, hermanos, ¿sabe qué nos pasa? Que como que alguien nos seduce y de repente estamos ahí, hermanos, con indiferencia, que no queremos, hermanos, las cosas de Dios. Amén, hermanos. Yo exhorto, me exhorto a mí mismo, lo exhorto a usted, que dejemos de ser de que tenemos vida, pero estemos muertos. La gente nos ve y cree que somos hermanos todavía, hermano. Yo me recuerdo a un hermano, lo saludé una vez, y lamentablemente, hermanos, él tuvo que decirme: yo ya no soy hermano, me dijo. Y tristemente para él, hermanos, venía con otra persona que con mi esposa no le habíamos conocido, ¿verdad? Yo ya no soy hermano, me dijo, así, hermano. Y yo, hermano, diciéndole hermano, ¿verdad? Pues lógicamente, a veces, hermanos, tenemos nombre de que vivimos. Estamos, hermanos, ante Dios, ante los hermanos, ante la gente. Estamos ahí, que todavía somos creyentes. Ojalá, hermanos, que no sea eso para cada uno de nosotros. Examinemos hay hermanos que dicen: examinemos nuestro campamento, ¿verdad? Examinemos nuestras vidas y veamos, hermanos, de que solo nos quedó el nombre. Usted ve lugares, hermanos, aún de paradas de buses, nombres que tienen, pero ya, hermanos, eso es por tradición.
llamaba tal parada, y ya, hermanos, ya hay otros edificios y todo. Ojalá que no sea eso para nosotros, porque ante el tester de Dios, el láser de Dios, Él sabe quiénes somos cada uno de nosotros. Amén, mis hermanos. La iglesia, hermanos, de que tenía nombre de que vivía, pero estaba moribunda. Y repito esas palabras de ese poeta español: ¿dónde estás, iglesia, que no reaccionas? Yo oigo, hermanos, de personas que tienen gran testimonio y dicen ellos: estoy tan agradecido con Dios. Pero hasta ahí se quedan con la palabra. Nosotros queremos verles, hermanos, acá, dándole gracias a Dios, pero no solo en palabras, no solo en palabras, sino en actuaciones acá dentro de la iglesia. Porque es bonito, hermanos, a veces uno decir, y buenos son los testimonios, yo no estoy en contra, pero a veces es tan bonito que se oye: el Señor nos ha bendecido, el Señor nos ha dado esto, y esto y lo otro. Pero, hermanos, acá necesitamos esa gente que le agradece a Dios tanto, hermano. No le vemos. Nosotros que somos seres finitos, no digamos el Señor, hermanos. Así es que, amados, la iglesia de la Odisea, de la sexta iglesia, en el 3:15, le dice el Señor: yo conozco tus obras. Sí. Amén. Sí. Luego terminamos con Filadelfia. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni tú ni mu, ¿verdad? Así. Yo voy a ir, pues, porque ¿qué vamos a hacer? Dice. Entonces, hermanos, reprendamos la frialdad, la tibieza de nuestras vidas y dispongámonos en este año que viene, hermanos, como congregación, a hacer algo, hermanos. Decimos amén, mis hermanos. Una iglesia tibia y indiferente, y lo tremendo del caso, hermanos, que satisfecha de sí misma. Y tibios, hermanos. Miren, hermanos, yo quiero decir algo en el nombre del Señor. Si aquí nosotros tenemos gran testimonio que decir, hermano, y el testimonio que debiéramos de estar, hermanos, es glorificando y alabando a Dios por tantas cosas que Él ha hecho en nosotros. Yo creo que si cada uno de nosotros pasáramos a contar, hermanos, mire, con honestidad, Dios ha hecho cosas grandes. Pero Dios no quiere, hermanos, una iglesia tibia, indiferente, una iglesia, hermanos, que no sea. Ya oíamos ahora a nuestro pastor de San Vicente, hermanos, los retos, los desafíos. ¿Cómo vamos a poder, hermanos, hacer con una tibieza, con una frialdad? Y yo me he puesto a pensar, tengo que comenzar de mí mismo. Así es que usted también diga, hermanos, tengo que comenzar de mí mismo. Amén, hermano. Y para ir concluyendo, aparece una iglesia que tiene un nombre tan especial, Filadelfia. Ahí en el verso 3 y 8, esa iglesia, hermanos, le dice el Señor, la palabra de Dios, el ente de Dios, le dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y mire, hermano, lo que le dice a esa iglesia: porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Qué gloriosa esa iglesia, ¿verdad, hermano? No es una iglesia prepotente, no es una iglesia, hermanos, con muchos recursos, pero es una iglesia, hermanos, que ha guardado la palabra. Y eso es lo bueno, hermanos, en estos tiempos y en todos los tiempos que nos ha tocado vivir. Guardar la palabra, hermanos. En el verso 10 dice: por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba
que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y a esa iglesia le dice el Señor: yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea que hay una corona para esa iglesia, hermanos, la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia fiel. Yo creo, hermanos, que usted y yo somos creyentes y no queremos ser la iglesia sin amor. Amén. No queremos ser una iglesia ahí que no haya, hermanos, que haya pobreza espiritual. Nosotros queremos ser una iglesia rica espiritualmente. Amén, hermanos. Amén. Queremos ser una iglesia sin herejías, sin errores doctrinales. Queremos, hermanos, mire algo bien importante: tolerar quizás a las personas, pero no, hermanos, el pecado. No tolerar, hermanos, el pecado que nos puede manchar. También, hermanos, yo creo que nosotros deseamos ser una iglesia con un nombre. También nosotros deseamos ser, hermanos, una iglesia fiel y no ser una iglesia indiferente. Hermanos, el apóstol Pablo dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Y mire, hermanos, dice a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Tenemos una foto con mi esposa cuando nos casamos, hermano. Mi esposa, cuando la veo y digo, pues no estaba tan ciego yo. Mi esposa era bien guapa y lo sigue siendo. Hoy el tiempo pasó y ella me dice: tú también lo sos, me dice. Yo cuando me veo en el espejo, hermanos, y ya, hermanos, el estómago, ya el artritis y todo eso, pero ella me dice: siempre seguí siendo bello, me dijo. ¿Cómo dijiste? Le digo: bello, me dice ella, ¿verdad? El Señor así también nos quiere a nosotros, hermanos. Aquí hemos tenido, hermanos, hombre de verdad, hermano Ernesto, que trabajó, creció en la iglesia, se fortaleció junto a su esposa, a su familia. Y yo creo, hermanos, que ha quedado un legado para cada uno de nosotros. Y debemos, hermanos, de ser esa iglesia que el Señor quiere que seamos: gloriosa, sin mancha y sin arruga. Así es que, hermanos, en el proceso en que estamos muy atentos. Allá nos espera el Señor. Y allá también, hermano Ernesto nos va a esperar y decir: los que yo dejé de benecer, nos vamos a reconocer ahí, hermanos. Yo espero, hermanos, que ese día, hermano Ernesto, usted sabe que estuvimos allí en Ebenecer. No fue fácil, pero llegaremos a la meta, hermanos. Y lo más importante, hermanos, que aparecerá el príncipe de los pastores. Y a nosotros como iglesia, hermanos, no repito, lo que escuchábamos ahora me llamó mucho la atención, porque, hermanos, vamos a atravesar por ríos que nunca hemos atravesado, pero debe de saberlo que la confianza del Señor, hermanos, el apoyo del Señor, la fuerza, la guianza del Espíritu Santo estará con cada uno de nosotros. Así es que firmes y adelante, hueste de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Así es que, hermanos, que el Señor nos bendiga en esta tarde y adelante, porque para retroceder, hermanos, ya no hay oportunidad. ¿Qué van a decir los amigos? ¿Qué van a decir nuestros parientes? Que habiendo sido heraldos, hermanos, seamos eliminados. Que el Señor nos espera allá, que hermanos nos esperan ver allá, y no nos encuentren, hermanos, en ese libro de la vida. Sería difícil. Yo os exhorto, hermanos, a que nos reanimemos, fortalezcamos y empecemos a ver, hermanos, el futuro que es glorioso para cada uno de nosotros. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que nos des de tu fuerza
nos des de tu ayuda, de tu auxilio, Padre, y que podamos, Señor, ser claros en nuestras vidas ante, Señor, esa luz, ese láser espiritual que tú pusiste a esas iglesias, pero las pones también a nosotros. ¿Dónde estamos? Ayúdanos que como iglesia de Ebenezer, ayúdanos, Padre, a que podamos seguir adelante en la brecha que tenemos. Ayuda a cada uno de los hermanos que de una u otra manera, Padre, trabajamos para esta iglesia. Padre Santo, muchas gracias por los años que nos has dado y permítenos, Padre, comenzar un nuevo año 38 de la iglesia de Ebenezer, con nuevas proyecciones, nuevos ideales, nueva visión, para que podamos, Señor, enfrentar los tiempos que nos tocan vivir. Quizás, Padre, ya no vivir del pasado, sino de lo que nos espera hacia el futuro. En el nombre de Jesús. Amén. Señor nos bendiga, hermanos, en esta tarde.